Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. Pesimismo ante la visión desfavorable del entorno social y económico del país sería el principal resultado del último estudio Señales de la Minería, realizado por Vantas Group y Sesco, que encuestó a 150 altos ejecutivos de la industria minera nacional. A pesar del promisorio futuro que se vislumbra para el sector minero, por las predicciones de demanda y los récords de precios que han alcanzado los minerales, esenciales para la transición energética, de acuerdo al estudio, la principal preocupación de los encuestados se relaciona a la discusión constitucional que hoy se desarrolla en el país. Para contextualizar estos resultados y analizar las preocupaciones del sector sobre el negocio minero, vamos a estar conversando con el co-CEO de Vantas Group, Juan Cariamo. Vamos con otros temas también en esta edición de Reporte Minero y Energético. ¿Sabe usted qué es y para qué sirve el amoníaco verde? Bueno, conversamos con expertos para entender más sobre este producto que será parte de la revolución sustentable que está viviendo hoy la industria. Además, vamos a revisar las últimas normas ligadas a la industria minera y energética aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional y conoceremos detalles del nuevo programa de difusión tecnológica de hidrógeno verde para Antofagasta y los detalles de la agenda Exponor 2022. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Lo comentábamos, el ánimo de los principales ejecutivos de la industria minera nacional están bajos y así lo confirma la tercera versión del índice Señales de la Minería, donde por primera vez se registra en terreno pesimista. ¿Qué factores están influyendo en esta percepción? Conversamos a esta hora con el co-CEO de Vantas Group, Juan Cariamo. Juan, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenas tardes, Nicolás. Claro, uno diría, ¿cómo tener percepciones pesimistas o un ánimo de pesimismo en la industria minera nacional con los altos precios de los metales, no solamente el cobre, con la proyección de demanda que se tiene de otros productos como el litio? Bueno, hay elementos que igualmente mantienen la incertidumbre, ¿no? Según el estudio. Muchos elementos, sobre todo porque hasta el minuto lo que veíamos era que este índice partió ya hace varios años atrás, hace 2 años atrás partió en un terreno bastante positivo. Y los factores de hecho, se hace cada 6 meses para tener... Exactamente. Y de hecho, los factores que caen son justamente los factores relacionados con la industria, es decir, elementos del precio, elementos de la demanda, elementos de la inversión, que no se había visto antes. Antes, más bien, lo más negativo eran variables más bien de entorno, con el entorno social, regulatorio, ambiental. Eso ya venía relativamente a la baja. Pero además, agregándose este nuevo elemento, entonces, claro, tenemos un índice que ya empieza a bajar. A ver, pero vamos a eso, este nuevo elemento, ¿de qué se constituye, digamos, para agregarse, digamos, a este entorno? Sí, elementos básicos como el precio, que se veía que venía bastante estable. Todo el mundo pensaba, el 70% de las muestras tienden a pensar de que en realidad el precio se va a estabilizar. ¿Ya? Pero si tú lo miras a 24 meses ya empieza a aparecer una leve baja del precio. O sea que la mirada del superciclo se fue, el espejismo decía. No necesariamente, al menos yo considero que el precio sobre $4 la libra de todas maneras es fantástico. Claro. Pero sí, claramente se empieza a ver qué va a pasar con la demanda, qué pasa con China, qué pasa con los rebotes de COVID, cuál va a ser la influencia de la guerra. Claramente esas cosas ya están en la mesa. Hablas de guerra, por ejemplo, ¿cuál es la mirada que tienen los ejecutivos sobre el conflicto y la invasión rusa en Ucrania? Porque aquí afecta a todo el mundo. Algunos dicen pueden haber hasta oportunidades desde el punto de vista de la industria, me refiero obviamente. Hay oportunidad en el sentido de que en realidad Rusia también es un productor de cobre, que es una cantidad de cobre que ya no va a estar disponible en el mercado, claro. Pero eso no es tan así, hay que evaluar en el largo plazo los efectos. Efectos en la cadena logística es lo que más le preocupa a la mayoría, pero si tú me preguntas, la verdad es que en realidad los efectos no van a ser de corto, los vamos a ver más de largo, como por ejemplo en el tema de inflación. O sea, eso es clave. Eso es clave, por ejemplo, en un proyecto de inversión. O sea, un proyecto de inversión en que tú el fierro lo estabas estimando a un precio y vas a tener que considerar esta inflación para los próximos años. Ese es el punto. Muchos que nos están viendo pueden decir, bueno, ¿por qué a la gran industria minera, me quedo con los grandes, les puede influir en su percepción de manera negativa las presiones inflacionarias? Aquí los costos van para todo, digamos, y finalmente tú puedes tener más espalda financiera que la mediana a la pequeña minería, pero igualmente puede afectar lo que es la inversión a largo plazo que sea la minería, ¿no? La inversión se va a ver afectada, por lo que nosotros vemos en el estudio, de alguna manera por 2 razones. Digamos, Una, por el entorno social, ambiental,
regulatorio, todos estos elementos que aparecieron efectivamente en la convención, apareció como un tema de preocupación. Eso es un elemento que yo creo que puede estar influyendo en cómo los directorios están evaluando hoy día las inversiones. Principalmente, y el segundo, bueno, ahí vamos a ir con ese punto. Pero claro, y el segundo factor es justamente el factor inflacionario. Ya. O sea, en el fondo, ¿cómo le va a pegar a las estimaciones que hoy día tenemos respecto a los casos de negocio para hacia adelante, digamos. O sea, yo creo que me atrevo a decir que probablemente ese factor sea más importante en la medida que se vayan despejando estas variables como los temas de convención, regulatorios u otros. Vamos con ese punto, con el proceso constituyente, porque no solamente hay temas que atañen directamente a la industria minera nacional, que de hecho muchas se discutieron y ya son parte de la propuesta de nueva Constitución, también otras que fueron rechazadas en la Comisión de Medio Ambiente y Economía. Pero en general es un todo, digamos, el proceso constituyente que genera la duda de la industria y por eso termina en pesimismo, apuntando duda a que no necesariamente puede ser una mirada extremadamente o 100% negativa de lo que va a suceder si se aprueba la nueva Constitución, pero de todas maneras hay una transición que no se puede poner en el Excel, digamos, ¿no? Eso es un poco la mirada. Por supuesto. Yo creo que la industria lo dice con toda claridad y de alguna manera aparece en la encuesta, digamos. O sea, el factor convención aparece por primera vez con mucha fuerza y yo creo que más bien tiene que ver con el proceso más que con el resultado. Ya. ¿Sí? Esto inevitablemente cuando en realidad aparece la palabra nacionalización, que apareció dentro del análisis cualitativo, cuáles son los elementos que aparecen, el elemento pérdida de competitividad, el tema de... Que de hecho se rechaza nacionalización, pero igual estuvo ahí muy presente. Exacto, estuvo mucho tiempo. Fue discutido y fue aprobado por la Comisión. Y de alguna manera la industria percibió que en el proceso se podía enredar ese tipo de variables. Ahora, despejado eso, hay que ver cómo se va a traducir esto en leyes, que es el otro factor que hoy día la industria está observando con atención. Eso hace, y me imagino que esta mirada pesimista que ustedes detectan en su informe, en su indicador, hace que varios proyectos de inversión se suspendan, se aplacen. ¿Cuál un poco también la tónica que se da ahí? Mira, no hay ninguna noticia concreta, si tú revisas la prensa en general, no hay ninguna noticia de algún, por así decirlo, rechazo, paralización o simplemente se fue al portafolio. Digamos. No, al contrario, yo creo que la industria sigue creyendo que en el largo plazo, y si tú miras los indicadores a 24 meses, hay algunos indicadores que todavía muestran que la industria está razonablemente robusta. Por lo tanto, no debieran haber... por ejemplo? El mismo tema de precios, por ejemplo. Ya. El tema de precios, que si bien es cierto, ya se ve un poco más mermado por una serie de factores. Había un sobreoptimismo. Igual se mantiene, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, había un sobreoptimismo en que mucha gente decía que el precio todavía iba a seguir subiendo. Claro, se decía entonces, hasta 5 pesos, eso 5 ya dólares. No va a pasar. Exactamente. Eso ya no va a pasar, eso ya no va a pasar, Sí. Pero sí, efectivamente, digamos, yo creo que va a ayudar a que en realidad proyectos que 8 horas nosotros evaluamos con un precio mucho más bajo y aún así los casos daban. Por lo tanto, yo creo que hay un escenario como para continuar con esas evaluaciones. Ahora, las miradas y proyecciones sobre demandas también son un elemento positivo o están Ese es el que se mantiene, ese es el que más se mantiene. Yo diría que también bajó, pero muy poquito, muy poquito. O sea, claramente la electromovilidad yo creo que vino a cambiar un montón de parámetros. O sea, hoy día ya estamos evaluando con otra tasa la dimensión del consumo que puede haber de cobre, porque son muchos países, son definiciones más de largo plazo además. Por lo tanto, yo creo que el consumo es un tema que yo creo que se va a mantener. La demanda se va a mantener sólida. Aquí hay un tema interesante. Yo decía, el estudio que hacen con Vantas, en este caso son con Sesco también, son cada 6 meses, pero también se hace en Perú. Y es interesante ver si esto que tenemos actualmente, obviamente despejando factores que son probablemente de acá de Chile, digamos, como es el proceso constituyente, también se está dando en un competidor directo, cercano y bastante ligado con Chile. ¿Cuál es la situación de Perú para también entender si estamos, en qué parada están, digamos, con respecto a nosotros? Perú también está en un proceso bien complejo y los indicadores son de pesimismo mucho más severo que el nuestro. O sea, nosotros estamos levemente pesimistas. Ellos están francamente pesimistas en casi todos los factores. De hace un buen tiempo. Y hace un buen tiempo. Y no lo sabemos con certeza porque no quisiéramos irlo midiendo también. Lamentablemente, la última vez tuvimos una baja tasa de respuesta en Perú. Hoy día subió muchísimo. Estamos muy contentos con eso. Por lo tanto, creemos que la serie para los próximos 6 meses vamos a tener mucho mejor información. Pero ¿dónde está la diferencia con Chile? Es que a diferencia nuestra, el proceso constituyente es el factor principal, allá el entorno social y gubernamental es el que más les preocupa. Claro, una crisis institucional
severa. Severa en las instituciones políticas. Guajones, Las Bambas, varias otras operaciones han sufrido problemas con las comunidades, han tomado las operaciones, o sea, cosas que nosotros estamos muy lejos de ver acá, esperemos. Ahora, por último, Juan, y agradeciendo que nos acompañe, uno de los factores del proceso constituyente ya está terminando el trabajo de la Convención Constitucional. Me voy a adelantar un poco, pero ¿podrían ir cambiando también estos niveles de pesimismo, optimismo, más bien mantenerse, o va a ser un tema ya de largo trecho, digamos? Porque esto sigue. Yo creo que lo que viene puede ser muy positivo si las partes empiezan a tomar, por así decirlo, una posición de mucho más diálogo. De alguna manera la industria sintió que muchas veces quiso establecer un diálogo con la convención y la convención cerró las puertas. Yo creo que eso de alguna manera fue percibido muy mal por la industria. La industria le hubiese gustado ser escuchada con más profundidad, porque no es fácil también entender una industria tan importante para Chile que produce tantas cosas a nivel regional, a nivel de proveedores, a nivel de investigación y desarrollo. O sea, es bien complejo lo que Chile se podría afectar en caso de que ese diálogo no se hubiese dado bien. Creo que ahora viene la oportunidad, porque ahora es bajarlo a ley. Creo que ahora es la oportunidad también para acercarse y entender cómo la industria también puede cambiar un poquito el relato hacia la comunidad, que ese es un trabajo que tiene por delante. De todas maneras, Juan, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Encantado, Nicolás. Un gusto. Durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más aquí en Reporte Minero y Energético. El Pleno de la Convención Constitucional realizó la votación general y particular de normas que van a influir en el futuro de la minería. Dominio del Estado sobre minas y minerales y el fin de los derechos de agua fueron algunos de los temas aprobados. Los detalles en el siguiente informe. El pasado 7 de mayo, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente. Tras la aprobación, las y los convencionales llevaron a cabo la votación en particular del documento, escrutinio que incluyó los artículos en el borrador de la nueva Constitución, que establecen el dominio absoluto del Estado sobre las minas y minerales, junto con el fin del aprovechamiento del agua. Entre las normas aprobadas del Estatuto Constitucional de los Minerales se encuentra el dominio exclusivo, intransferible e imprescriptible del Estado sobre todas las minas y sustancias minerales y el artículo que indica que el Estado sentará las bases de una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que deberá considerar la protección ambiental y social, la innovación y la generación de valor agregado. Por otro lado, se rechazó el artículo 27 que proponía que el Estado desarrollara de manera exclusiva la actividad minera y donde podría asociarse con particulares, resguardando la participación mayoritaria. Sin embargo, dado que la votación superó los 38 votos a favor, esta podrá volver a la Comisión para su modificación. Respecto del Estatuto Constitucional del Agua, el Pleno le dio el visto bueno a la norma que fija que las autorizaciones de uso serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas y serán de carácter incomerciable. Por su parte, la indicación que establecía que los servicios de producción y distribución de agua potable se realizarían exclusivamente por entidades estatales fue rechazada sin posibilidad de una nueva discusión. Aquellas normas aprobadas deberán pasar a las comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias para la revisión de cada una y velar por la coherencia del texto, así como por su calidad técnica. De esta forma, se espera resolver inconsistencias entre los contenidos que pasaron al borrador. Considerando las tendencias en materia de sustentabilidad que actualmente están impulsando a la industria minera, la Asociación de Industriales de Antofagasta, junto a la Agencia de Innovación Quintil Valley y otras organizaciones, lanzaron el programa de difusión tecnológica Hidrógeno Verde, una oportunidad para la región de Antofagasta, instancia donde además se dieron a conocer novedades y las principales actividades de Exponor 2022 que conocemos a continuación. Diversas organizaciones de la industria minera y energética se congregaron recientemente para realizar el lanzamiento oficial del programa de difusión tecnológica de hidrógeno verde, iniciativa que, junto con la mano de Exponor 2022,
busca potenciar a la región de Antofagasta como un nuevo polo energético. Y este programa lo que busca es transferir el conocimiento a las pequeñas y medianas empresas de esta región para que ellas puedan enterarse, conocer los alcances y los detalles de esta oportunidad y que puedan involucrarse en los negocios y en las actividades que la instalación de esta cadena de valor va a generar para todo el territorio. Tenemos que construir confianza entre los distintos actores públicos, privados, universitarios, productivos, autoridades, porque es un trabajo que tenemos que aprenderlo en colectivo, tenemos que compartir entre todas las instituciones este desafío. A eso le sumamos, por ejemplo, que en esta región operan grandes actores de la industria minera, que por otro lado son los que están liderando el proceso de la adopción de este nuevo vector energético a propósito de sus metas que tienen de descarbonización y que lo pueden conseguir con el acceso al hidrógeno en una serie de versiones y usos que puede tener, como por ejemplo el acceso a explosivos generados con amoníaco verde o bien el uso del hidrógeno verde en la electromovilidad. En la instancia también se dieron a conocer las principales novedades y actividades que serán parte de Exponor 2022, una de las ferias mineras más importantes a nivel mundial, que vuelve a la presencialidad luego de 2 años y que se realiza en la misma región de Antofagasta. Y tenemos temas claves, el hidrógeno verde va a ser uno de esos temas. La inclusión, la participación femenina en la industria es otro tema clave. La innovación y el desarrollo tecnológico, tanto desde la perspectiva del investigador universitario como de los propios trabajadores, es otra dimensión clave, fundamental de Exponor. En el tema energético, por un lado tenemos a las empresas generadoras participando como empresas expositoras y eso lo vamos a complementar con 2 días de un workshop en hidrógeno verde respecto a las oportunidades que este hidrógeno genera para la región de Antofagasta. También vamos a tener una conferencia en relación a la industria de los paneles solares y en este caso me gustaría también destacar la actividad que va a tener CICITEM. CICITEM va a tener una planta piloto de hidrógeno, así que vamos a poder ver en vivo la generación de hidrógeno junto con una planta solar. Muy ligado a la producción del hidrógeno verde están otros elementos del mismo origen que permitirán a la industria minera disminuir sus emisiones de carbono. Es el caso del amoníaco, que hasta hoy solo es importado en el país y que a partir del uso de fuentes de energías renovables podrá ser producido de forma local y de manera sustentable, creando nuevas oportunidades de negocio para Chile. Los detalles en la siguiente nota. Los usos asociados al hidrógeno verde proyectan una disminución del 63% en las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción del cobre. Sin embargo, además de su uso como combustible, este elemento funciona como componente principal de un nuevo vector energético, el amoníaco verde. Este derivado cuenta con el potencial de usarse como explosivo para la minería y podría sustituir al detonante que hoy se genera a partir de combustibles fósiles. El color al cual se le asocia el amoníaco tiene que ver esencialmente con cuál es la fuente de energía que se utilizó para su producción. Entonces, cuando nosotros ahora hablamos de amoníaco verde, esencialmente es porque es a través de energías renovables. Todo el amoníaco que ingresa a Chile es un amoníaco que es importado y esencialmente es negro, ¿ya? O es fósil en su naturaleza. No existe producción de amoníaco verde en Chile hoy en día. Eso es lo que significa que puede convertirse en un tremendo polo de desarrollo mundial. Acá en Chile se está utilizando mucho en la fabricación de explosivos, pero también se están haciendo algunas pruebas, incluso acá mismo, para en los camiones de extracción minera. Se están haciendo experimentos también para utilizarlo como combustible para la industria marítima, en los barcos. No es tan solo producir productos mineros verdes, sino que cómo los transportamos. La idea es que al transporte también sea verde. La producción de amoníaco verde presenta una oportunidad para el país, ya que cuenta, tanto en el norte como en el sur, con recursos naturales favorables para su producción. Sin embargo, esta industria aún se encuentra en un proceso de consolidación, motivo por el cual su importación aún es imprescindible. El desarrollo de esta industria va a generar una serie de beneficios tanto desde el punto de vista de empleo, de actividad económica, de sustentabilidad ambiental,
pero también de generación de ingresos para el país. Y para la minería va a ayudar a descarbonizar sus procesos. Todos esos elementos son beneficiosos, lo que hay que lograr es que sean competitivos en términos de costo para poder competir. Entonces, los desafíos tecnológicos están en bajar los costos de producción de estos insumos. En Magallanes y en Antofagasta se están instalando ciertos consorcios para producir amoníaco verde y para producir metanol sintético, que son unos productos que resultan de la combinación de hidrógeno con otros elementos. Una de las iniciativas para cubrir la demanda de amoníaco surge desde INGI y ENAEX, dos compañías que recientemente recibieron la aprobación ambiental de su proyecto relacionado con este elemento. Actualmente en Chile se importa, y lo importa ENAEX, 350.000 toneladas de amoníaco gris. Con este proyecto, en su primera etapa, va a abastecer una parte, digamos, de esas 350.000 toneladas y va a hacer un desplazamiento del uso de amoníaco gris por amoníaco verde. Pero en el futuro, este proyecto se prevé que va a abastecer el 100% del requerimiento de ENAEX para abastecer a la industria minera. Anglo American marca un hito a nivel global al presentar el primer camión minero impulsado por hidrógeno verde, diseñado para su plena operación gracias a su sistema de propulsión híbrida, consistente en una batería de hidrógeno de 2 megawatts, generando más energía que su predecesora diésel. Tras el lanzamiento realizado desde su mina de platino ubicada en Sudáfrica, Anglo American anunció que en los próximos años esperan convertir o reemplazar su flota actual de camiones a diésel por sistemas de transporte cero emisión, propulsados por este elemento, buscando eliminar hasta un 80% de las emisiones de diésel en sus minas a cielo abierto. Aproximadamente 136 millones de dólares, junto con un EBITDA de más de 266 millones de dólares, fue la utilidad neta consolidada al 31 de marzo de 2022, informada por la CAP, reflejando una disminución respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la alta base de comparación de precios de la primera mitad de 2021. Por otro lado, la empresa anunció que su plan de inversiones para 2022 será del orden de los 560 millones de dólares, es decir, uno de los más importantes de la década, iniciando las primeras etapas en proyectos de crecimiento tanto en su actividad minera del hierro como siderúrgica y de procesamiento de acero. A fines de marzo, el presidente de la República anunció la nominación como directoras de Codelco a la ingeniera acuícola y doctora en fisiología celular en metales, Pamela Chávez, y la abogada y máster en Derecho, Josefina Montenegro, quienes asumieron oficialmente este miércoles 11 de mayo por un periodo de 4 años. La primera reunión de directorio de la estatal, a la que asistirán las profesionales, se va a realizar el próximo 26 de mayo. Hay que recordar que el presidente de la República tiene la facultad de nombrar directamente a 3 de los 9 miembros que conforman el directorio, en este caso Máximo Pacheco como presidente del directorio, junto con Chávez y Montenegro. Así llegamos al final del reporte minero y energético. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos e invitarlas también a que sigan nuestros contenidos en reporteminero.cl y todas nuestras temporadas y capítulos en 24horas.cl. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Reporte minero y energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.